¿Qué tal? Vamos a comenzar con este video resolviendo este problema que nos dice determine la ubicación del centroide para la figura plana mostrada. Okay, entonces aquí podemos observar una figura que es un triángulo que tiene un barreno en forma de círculo y por aquí un saque, por así decirlo, u otro barreno en forma de rectángulo. Entonces, de acuerdo con la teoría del centro de gravedad, que a partir del estudio del peso, de la densidad y del volumen de una figura plana, hay una fórmula que nos dice que la multiplicación entre el centroide por el centroide de toda la figura multiplicado por la sumatoria de las áreas es igual a la sumatoria de los centroides individuales multiplicado por las áreas. Entonces hay que distinguir bien. Esto de aquí, esta X, es exclusivamente el centroide de la figura. ¿Okay? Eso es únicamente lo que es esta parte de acá. Esto que nosotros tenemos aquí como esta sumatoria va a ser específicamente la sumatoria de todas las áreas. Sumatoria de todas las áreas. Eso es esta parte de aquí. Y esta sección completa de acá va a ser la sumatoria del producto de los centroides individuales multiplicados por las áreas individuales. ¿Okay? Entonces, así como hay un centroide en X, debe haber obviamente un centroide en Y. Entonces tendríamos que Y barra multiplicado por la sumatoria de las áreas debe ser igual a la sumatoria de cada centroide en Y, bueno, cada coordenada del centroide en Y multiplicado por el área. Entonces, esto es en el sentido horizontal y este de acá es en el sentido vertical. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que calcular las coordenadas, bueno, el centroide de la figura, esta más bien sería coordenada X del centroide de la figura. Sumatoria, esta es la sumatoria del producto de los centroides en X. Bueno, la sumatoria del producto de las coordenadas de los centroides en X individuales multiplicados por las áreas individuales. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, a partir de esta figura, hacer o tomar un eje de referencia. ¿Cuál va a ser nuestro eje de referencia? Nosotros lo podemos proponer en cualquier parte. Yo, para efectos de este problema, lo voy a proponer que va a estar en este pequeño espacio. Este va a ser mi eje Y. Y a este de aquí yo le voy a llamar el eje X. Y voy a decir que este de aquí va a ser el origen. Este punto de la intersección entre el eje X y el eje Y va a ser mi punto 0,0. Es decir, yo voy a medir a partir de ese punto. Entonces, ¿cómo podemos calcular el centroide de toda la figura? Dado que aquí nosotros tenemos las fórmulas que nos dicen que es la multiplicación de la coordenada por la sumatoria de las áreas igual a la sumatoria del producto entre cada centroide individual por cada área individual, entonces nosotros podemos ver que esta figura está formada por diferentes figuras. Para empezar, es un triángulo que nosotros le vamos a quitar un rectángulo y un círculo. Entonces, para poder llevar a cabo todo esto, nosotros vamos a darnos cuenta de lo siguiente, que si despejamos de aquí, noten bien que esto es un producto,
podemos despejarlo y obtendríamos lo siguiente. X barra, que es la coordenada del centroide en X, va a ser igual a la sumatoria de cada una de los centroides en X multiplicado por el área individual, dividido entre la sumatoria de todas las áreas. Y vamos a tener algo parecido, pero para la parte de Y. Entonces aquí vamos a tener que para la parte de Y sería más o menos de la siguiente forma. Algo muy parecido. Entonces tenemos que tomar cada centroide individual y multiplicarlo por el área de la figura. Y después hacer la suma de todos esos. Vamos a sumar las figuras que estén y vamos a restar aquellas que no estén. En este caso al triángulo le tenemos que restar este círculo y ese rectángulo. Entonces, dado esa idea, vamos a generar una pequeña tabla a partir de la cual nosotros vamos a rellenar para ir haciendo lo que necesitamos. Entonces, esa tabla va a consistir de los siguientes elementos. Aquí arriba nosotros vamos a hacer nuestra línea, en donde en la primera parte de aquí nosotros vamos a poner el elemento. Bueno, vamos a escribirlo con texto. Elemento. Luego después del elemento vamos a tener el área. Dado que esta figura está en centímetros, pues el área generalmente se mide en centímetros al cuadrado. Vamos a dejar ahí un espacio. Necesitamos también generar lo que es la parte de la coordenada en X del centroide. Vamos a ponerla aquí. Vamos a dejarlo así. Área. La coordenada en X del centroide. Bueno, el área se mide generalmente, en este caso, en centímetros cuadrados. Para no confundirnos. Luego vamos a tener aquí el centroide de cada figura, que se va a medir en centímetros. Bueno, la coordenada en X del centroide. Posteriormente vamos a tener la coordenada en Y del centroide, también medido en centímetros. Después vamos a continuar con el producto de la coordenada en Y multiplicado por el área, que si el área se mide en centímetros cuadrados y la coordenada del centroide en centímetros, entonces se mediría en centímetros cúbicos. Y finalmente vamos a terminar con Y barra multiplicado por el área, o sea, el producto entre cada uno de la coordenada del centroide en Y multiplicado por el área, también medido en centímetros cúbicos. Entonces, vamos a enumerar aquí los elementos que tenemos. El elemento principal es un triángulo. Entonces, ese triángulo vamos a tener que tomarlo como positivo. Triángulo. Y ya dijimos que va a ser positivo. Vamos a enumerarlos de esta manera. Este es el triángulo que vamos a anotar aquí. Luego, el siguiente elemento será un círculo. Pero este círculo tenemos que restarlo porque no está dentro de la figura. Posteriormente vamos a tener un rectángulo. Al que también lo vamos a tener que restar de nuestra figura. ¿Por qué? Porque es lo que está faltando acá. Entonces, bajo esa idea, lo único que nos faltaría sería comenzar a sacar los datos que necesitamos para llenar nuestra tabla. Y finalmente, hasta abajo vamos a poner el total. Ahorita vamos a ir viendo cómo se hace esta parte para que no haya mayor duda. Aquí vamos a ir llenando poco a poco, vamos a hacerlo paso por paso para que todo nos salga de manera correcta y podamos verificar nuestro resultado. Ok, aquí está ya terminado nuestra tabla. Finalmente, aquí hasta abajo vamos a enlistar el total o las sumatorias. Vamos a poner sumatorias.
Ok. Entonces, a partir de aquí vamos a trabajar para poder hacer esto. Y las únicas sumatorias que necesitamos es la del área y la de los productos que aparecen acá. Entonces, por eso voy a omitir hacer largas las otras líneas para que vean que esa parte va a quedar en blanco. Ok, entonces así quedaría. Voy a borrar esta parte para no confundir. Bien. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a resolver esto de la siguiente forma. Ok, entonces vamos a comenzar. La primera figura que nosotros tenemos va a ser un triángulo, la segunda va a ser un círculo y la tercera va a ser un rectángulo. Para resolver vamos a tomar el triángulo y vamos a calcular su área. Entonces por aquí voy a hacerlo con otro color. Para el número 1 voy a calcular el área. Entonces el área del triángulo todos sabemos que es base multiplicado por altura dividido sobre 2. Entonces para eso necesito conocer los datos que tenemos aquí. ¿Cuál es la base de este triángulo? Pues nosotros, si nos fijamos bien en la figura, va desde este punto que es el 0,0 hasta este punto. Me dice que hay una distancia de 150. Entonces la base debe ser igual a 150 centímetros y eso se tiene que multiplicar por la altura del triángulo. Regreso otra vez para acá y veo, medido desde el 0,0 para arriba, la altura del triángulo son 90 centímetros. Entonces multiplico por 90 centímetros y finalmente esto lo divido entre 2. Cuando hacemos esta operación, nosotros vamos a encontrar que tiene que ser igual exactamente a, vamos a hacer la operación, 6.750 centímetros cuadrados. Entonces nosotros vamos a tomar este dato y lo vamos a anotar aquí. El área del triángulo nos dio un valor de 6.750. Y como estamos trabajando con centímetros cuadrados, pues dejamos sin unidades. Ahora, nos pide que calculemos el centroide. Nosotros, hay una tablita por ahí en internet o en su libro de mecánica, en el cual nos van a decir cuál es el centroide para cada una de las figuras básicas que tenemos aquí. Nosotros aquí tenemos un triángulo rectángulo y de acuerdo con esa tablita nos dice que para un triángulo rectángulo la coordenada del centroide va a ser igual a 1/3 de la base, medido desde el ángulo recto, o sea, medido desde aquí. Si nosotros medimos a partir de este punto, 1/3 de la base, tendríamos que eso, por aquí más o menos, en este punto, estaría su centroide. Pero nosotros tenemos que medir a partir de esta parte de acá. Si nosotros comenzamos a dividir esta figura en 3 partes, entonces tendríamos 1/3, 2/3 y 3/3. Ese sería 1/3, 2/3 y 3/3. Por lo tanto, medido desde este punto para acá, el centroide va a estar ubicado a 2/3 de la base. Medido desde aquí, recuerden, es 1/3 medido desde el ángulo recto, pero aquí lo tenemos del lado contrario. Por lo tanto, vamos a tomarlo como 2/3 de la base. Entonces, esto sería 2/3 multiplicado por lo que vale la base. Y en este caso nosotros ya vimos que la base vale 150. Entonces sería 2/3 multiplicado por 150 centímetros. Y esto nos va a dar un valor de 100 centímetros. Entonces nosotros tomamos ese valor y lo vamos a escribir en nuestra tabla. 100. Posteriormente vamos a calcular para la coordenada en Y del centroide. La coordenada en Y del centroide me dice que va a ser igual a la altura dividido entre 3
medido desde el ángulo recto. Entonces, aquí está el ángulo recto y debe ser la altura entre 3. Entonces, como la altura es de 90, si yo divido 90 entre 3, voy a encontrar el resultado, porque la altura ya sabemos que vale 90. Entonces, esto va a ser igual a 90 centímetros dividido entre 3. De tal manera que esto nos va a dar un valor de 30 centímetros. Por lo tanto, yo tomo este valor y lo escribo en la parte de la coordenada en Y del centroide. Aquí escribo 30. Luego acá me dice que tengo que hacer la multiplicación o el producto de la coordenada en X del centroide por el área. Entonces hay que multiplicar 100 por 6.750 y esto nos va a dar 675.000. No, 675.000, que es el valor que acabamos de anotar aquí. 675.000. Luego tenemos que calcular también el producto de la coordenada en Y del centroide por el área, que sería 6.750 por 30. 6.750 por 30 nos da un valor de 202.500. Entonces, tomen bien en cuenta que X por A es el área por X y Y por A es el área por Y. Entonces, con su calculadora corroboren la información y con eso acabaremos de llenar nuestra primera sección de la tabla. Ahora, tenemos que calcular el círculo. Recuerden, como a esta figura le está haciendo falta el círculo, vamos a restar, aquí cuando hagamos la sumatoria, este y este, la información de estos dos. Entonces, vamos ahora con, bueno, aquí voy a calcular también eso para que no se confundan. X por A es igual a 675.000 y esto va a ser igual a 100 por 6.750 centímetros cuadrados y esto me da un valor de 675.000 centímetros cúbicos. Y voy a hacer también aquí Y por A, que es igual a 30 centímetros por el área, que es esto mismo de aquí. Entonces, esto es el valor que por el cual nosotros tenemos que multiplicar y nos daría lo que habíamos anotado allá. 202.500 centímetros cúbicos. Entonces, con eso acabamos con la primera figura. Vamos a pasar ahora con la figura número 2. Y hacemos lo mismo, vamos a calcular el área. Todos sabemos que el área de un triángulo, de un círculo, porque aquí tenemos que el área del 2 se lo dimos al círculo, es pi multiplicado por el radio al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a hacer esa operación aquí. Aquí nos dice que el radio de este círculo es de 20 centímetros. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer la operación pi multiplicado por 20 centímetros y esto lo elevamos al cuadrado. Si lo hacen con su calculadora, entonces aquí obtendríamos un valor de 400 pi. Yo lo voy a dejar expresado así, ustedes pueden usar si quieren decimales, pero a mí me gusta trabajar más así porque ya no tengo que escribir decimales. Entonces el área serían 400 pi centímetros cuadrados, que son las unidades. Entonces acá voy a rellenar con 400 pi. Bien, ahora tengo que calcular el centro o el centroide de esa figura. El centroide de esa figura para un círculo, pues sabemos, de acuerdo con las tablas, que va a estar exactamente en el centro del círculo. Y nosotros sabemos que el radio siempre se va a medir para un círculo a través de su centro. Entonces,
si nosotros tenemos una figura circular, voy a hacer la redundancia con este círculo que voy a dibujar aquí, siempre, pero siempre, el centro va a estar dado a través de su radio. La línea que va de aquí para acá va a ser la distancia que hay de aquí para acá, o lo que mide el radio va a ser su centro. Entonces, nosotros si nos regresamos para acá, se nos está diciendo que hay una distancia a partir del centro, que está por aquí, medido hacia acá, que debe tener un valor de 20 centímetros, que es lo que nosotros vamos a tener aquí. Entonces, si de aquí para acá hay 20 centímetros, y de aquí hasta acá entonces debe haber 25 centímetros. Por lo tanto, nosotros estamos midiendo, recuerden, a partir de este punto. ¿Cómo puedo obtener la distancia que hay de aquí hasta aquí? Pues la puedo obtener haciendo la resta de 150 menos 25 me va a dar, si a este segmento le quito ese segmento chiquito de aquí, me va a dar este segmento de acá, que este sería X2, la distancia del centroide de la figura número 2, que es un círculo. Entonces, yo lo puedo calcular de esa manera. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer ese cálculo que nos daría de esta forma. X debe ser igual a 150 centímetros menos el radio menos 5 centímetros. ¿Cómo sabemos que es así? Porque si yo regreso a la figura, del centro de la figura para acá debe haber 20 y de aquí para acá hay 5. Entonces, si a 150 yo le quito los 25 que hay de aquí hasta acá, voy a obtener el valor del centroide de esta figura. Entonces, dado esa información, puedo venir aquí y decir que esto va a ser igual a 150 centímetros menos el radio, que vale 20, menos los 5 centímetros que tiene de diferencia desde el punto que está aquí hacia el final de la figura. Entonces, ahí nosotros tendríamos un valor de 125 centímetros. Por lo tanto, tomo este valor y lo escribo aquí arriba, 125 centímetros. Ahora vamos con el eje Y. Para el eje Y vamos a hacer algo muy parecido. Entonces, yo sé que el centroide va a estar dado, aquí voy a dibujarles esto nada más para que quede como recordatorio. El centroide está dado de aquí hacia acá, hay un valor de 20. Entonces, si yo estoy midiendo a partir de este punto, desde aquí hasta acá arriba, si aquí hay 18 y aquí hay 20, debe haber entonces, desde aquí hasta acá, 38 centímetros, que no es más que la suma de estos 18 que están aquí, más estos 20 que dan hasta el centro de mi círculo. Entonces, para el eje Y serían 18 centímetros más el radio. Entonces serían 18 centímetros más 20 centímetros que vale el radio. Y esto me da un total de 38 centímetros. Entonces vengo para acá y completo 38 centímetros. Ya no pongo los centímetros porque aquí están medidos. Entonces ahora voy a hacer el producto. 400 pi por 125 va a ir aquí y 400 pi por 38 va a ir acá. Entonces aquí vamos a poner X por A, que va a ser igual a 400 pi centímetros cuadrados multiplicados por 125 centímetros, y eso me va a dar un valor de 50.000 pi. Recuerden, yo estoy trabajando solamente con la constante pi, pero ustedes pueden hacerlo con punto decimal si quieren. Y aquí serían centímetros cúbicos. Y luego tengo la coordenada en y del centroide por el área. Serían entonces 38 centímetros
Bueno, que es lo mismo. 400 pi centímetros cuadrados multiplicado por los 38 centímetros que tenemos acá, que es el valor de y. Si preguntan, es lo mismo 125 por 400 pi que 400 pi por 125. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Entonces eso me va a dar un valor de 15.200 pi. 15.200 pi centímetros cúbicos. Entonces acá voy a rellenar con 50.000 pi en esta parte. Y acá tengo que escribir 15.200 pi. Okay, recuerden, pi no son las unidades, pi es una constante que está multiplicando y tiene un valor de 3.1416. Las calculadoras generalmente tienen ya ese valor, así que por eso no hay problema. Aquí solamente voy a terminar de completar esta figura para que de aquí para acá vea que son 20 y de aquí para abajo también son 20. Entonces vamos a pasar con el número 3. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues como yo sé que este va a estar restando porque la figura no tiene esa sección circular, aquí le puedo poner menos. Acá también, eso no me interesa porque estas coordenadas están dadas en función de, como todo está por encima del eje X y por delante del eje Y, pues van a ser positivas. Entonces lo único que me interesa es que aquí va a ser menos y acá va a ser menos también para cuando yo vaya a hacer la sumatoria. Bien, entonces vamos por la tercera figura, que es un rectángulo. Todos sabemos, vamos a calcular también el área. El área de un rectángulo no es más que base por altura. Y aquí vamos a identificar cuánto mide la base. La base de este rectángulo debe medir lo que hay de aquí para acá. Entonces, si yo sé que de aquí hasta acá hay 150, que de aquí para acá hay 50 y que de aquí para acá hay 40, si yo hago la resta 150 menos este pedazo de 50 menos este pedazo de 40, voy a encontrar la distancia o la longitud que tiene la base. Entonces, eso va a ser igual, o por aquí vamos a poner que la base va a ser igual a 150 centímetros menos 50 centímetros menos 40 centímetros. Por lo tanto, esto nos va a dar un valor para la base de 60 centímetros. 150 menos 90 son 60 centímetros. Y la altura de ese rectángulo, aquí no les da el mismo problema, nos dice que es de 20. Medido desde aquí para arriba son 20 centímetros. Entonces acá tenemos que la altura son 20 centímetros. Por lo tanto, aquí hacemos la multiplicación. 60 centímetros multiplicado por 20 centímetros. Esto sería 6 por 2 son 12, le agrego 2 ceros, centímetros cuadrados. Entonces regreso para acá y anoto aquí. Como yo sé que eso tampoco está en la figura, le voy a poner menos 1200. ¿Ok? Ahora vamos con la coordenada del centroide en X. Sabemos que la coordenada del centroide de un rectángulo es la base dividido entre 2. Pero yo necesito contabilizarlo desde aquí, desde mi punto de referencia. Entonces de aquí para acá hay 40. Y la base mide, le habíamos dicho que mide 60. Entonces sería 40 más 60 entre 2. Por lo tanto aquí X sería igual a 40 centímetros más la base entre 2. O sea, 40 centímetros más, la base mide 60, entre 2 serían 30 centímetros. Y esta suma nos daría 70. Entonces voy a tomar ese valor y lo voy a escribir aquí. 70 centímetros. Entonces ahora tengo que calcular la coordenada del centroide en Y. La coordenada del centroide en Y va a ser la altura dividido entre 2. Digamos, aquí está el centroide de esta figura y acá estaba el centroide de esta.
El centroide de todo el triángulo pues estaba más o menos como por aquí. Entonces, con esa información, yo sé que aquí la base, fíjense bien, porque aquí los 18 son desde aquí hasta el círculo. 20 son de aquí para acá, por lo tanto, 20 es la altura. La altura sería, la coordenada en Y del centroide de este rectángulo sería la altura del rectángulo entre 2, o sea, 20 centímetros entre 2. En este caso ya no hay que sumar porque está medido desde el punto 0, por lo tanto sería altura sobre 2, que no es más que 20 centímetros entre 2, y eso nos da 10 centímetros. Por lo tanto, tomo el valor y lo escribo acá, 10. Y ahora sí, solamente relleno en este lado. Sería 1200 por 70, me daría un valor de 84.000. Y recuerden, como es menos por más, aquí quedaría menos. Posteriormente acá tendríamos menos por más, serían menos 12.000. Menos 12.000. Entonces vamos a escribirlo aquí para que no haya confusión. X por A es igual a 70 por 1200 centímetros cuadrados. Y esto nos dio un valor de 84.000 centímetros cúbicos. Luego Y por A es igual a 10 centímetros por los 1200 centímetros cuadrados del área. Entonces, con esto y ahora sí tenemos toda la información para poder calcular el centroide de la figura completa. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí es que esta sección de aquí, la sumatoria de las áreas, nosotros le vamos a llamar sumatoria de las áreas. Sumatoria de las áreas. Esta va a ser de acá la sumatoria de X por A. Y esta de aquí será la sumatoria de Y por A. Bien, entonces con esta información vamos a cerrar aquí en su cuadrito. Salió un poco feo, pero bueno. Eso es lo que tenemos, que es precisamente las fórmulas que nosotros requerimos aquí y acá. Entonces hacemos la suma. 6750 menos 400pi menos 1200 nos va a dar un valor para la sumatoria de 4293.3629. Acá pasamos para el otro lado. 675.000 menos 50.000 pi menos 84.000 nos va a dar un valor entonces de 433.920.3673. Y finalmente, la sumatoria de Y por A va a ser 202.500 menos 15.200 pi menos 12.000. Entonces, eso nos daría un valor de 142.747.7917. Bien, con esa información y con las fórmulas que nosotros habíamos dado en un principio, podemos calcular el resultado final. X será igual a la sumatoria de X por A, que la tenemos acá, 433.920.36
73, y sabemos que son, porque aquí tenemos las unidades, centímetros cúbicos, dividido entre la sumatoria de las áreas, o sea, 4.293.3629. Y aquí la área se suma en centímetros cuadrados. Entonces nosotros vamos a obtener, al hacer esta división en la calculadora, un valor de 101.0677 centímetros. Se cancelan centímetros cuadrados con el cúbico y me queda centímetros. Algo parecido vamos a hacer para el valor de y o el centroide en y. Sería entonces esto de acá, la sumatoria de la multiplicación de y por a, 142.747, 142.747.7917 igual centímetros cúbicos dividido entre el área. 4.293.3629 centímetros cuadrados. Se cancelan centímetros cuadrados con este cúbico y quedan centímetros, entonces esto nos da un valor de 33.2484 centímetros. Entonces, estos de aquí son los valores del centroide. Este es para X y este es para Y. O sea que si nosotros medimos 101 de aquí para acá y luego medimos 33 de aquí para arriba, encontraríamos el centroide de esta figura, que es un triángulo sin este pedazo de rectángulo y sin este pedazo de círculo. Entonces, ¿cómo podemos comprobar nuestro resultado? Pues es más complicado de manera analítica, pero se puede comprobar a través de un software por computadora, tal y como lo hice aquí. Entonces, estas comprobaciones se realizan con el software, donde tú metes la figura que requieres. Esa es la figura, como la podemos observar ahí, con las especificaciones necesarias. O sea, tú dibujas, por así decirlo, la figura y obtienes la que tienes acá. Esta de aquí es esta de acá, obviamente con sus medidas respectivas. Y le pides al software que te haga un cálculo acerca del centro de gravedad. Entonces, medido de aquí para acá, vamos a tener 101.0677 y medido de aquí para arriba vamos a tener 33.2484, que son los valores que tenemos aquí. Entonces, eso sería todo. Y la forma de comprobar, pues aquí está. Obviamente esto requiere un cierto conocimiento del software, pero bueno, solamente es para fines didácticos. Aquí dice GY y GZ porque este dibujo lo hicimos sobre el plano ZY. Y acá le pusimos XY, pero los valores son exactamente los mismos. Entonces con esto damos por terminado este problema.